Bienvenido a Llenos de Vida, porque aquí nadie está libre de pecado. Hagas lo que hagas, tiene una consecuencia, tiene una repercusión. Está muy bien que en el crecimiento personal o en todas estas ramas nos enseñen a responsabilizarnos de lo nuestro. Y es verdad, tiene que ser así. Pero no podemos negar que todas nuestras actuaciones tienen una consecuencia más allá de nuestras propias vidas. Las decisiones son nuestras, sí, pero cuando queremos tener la vida de alguna manera en la que involucramos a otras personas, les tenemos que hacer partícipes. Y acepta que puedes fallar, que hay cosas que no puedes controlar y que hay cosas que van a ocurrir que no dependen de ti. Te he hablado ya de cómo tienes que tomar decisiones y actuar para conseguir llegar a los objetivos que te marcas, para conseguir tener aquello que quieres siendo la persona que eres. Te he hablado de cómo perfilar tu personalidad, a fortalecer tus habilidades, a permitirte brillar simplemente por la persona que eres. Pero hay algo de lo que no te he hablado y que es súper importante tenerlo en cuenta. No como algo que nos paralice, pero sí como algo que tener en cuenta. Y son las consecuencias que tienen todos los actos, comentarios, pensamientos incluso, que tenemos en nuestro día a día. Porque aquí nadie está libre de pecado. Hagas lo que hagas, tiene una consecuencia, tiene una repercusión. Y puede ser una repercusión en tu vida, pero también puede ser una repercusión en la vida de tu entorno o incluso más allá, a nivel global. Por eso es importante que cuando estés en ese punto de reflexión, de valorar lo que vas a hacer, cómo lo quieres hacer, hacia dónde quieres ir, cómo te quieres comportar, cuando estés en ese punto, una de las variables que tendrías que pensar son las consecuencias que van a tomar ese cambio en tu vida, esa nueva decisión o esa nueva actuación, porque no estás solo. Y es verdad que todos tenemos que ser responsables de las actuaciones que tenemos. Todos somos los únicos responsables de nuestras vidas. Pero hay consecuencias que pueden afectar a la vida o la situación de otras personas. Ellos serán también responsables de ellos mismos, pero tú puedes jugar también en su variable, en su línea, en su ejecución, en su situación. Y no lo puedes olvidar, no lo puedes obviar. Está muy bien que en el crecimiento personal o en todas estas ramas nos enseñen a responsabilizarnos de lo nuestro. Y es verdad, tiene que ser así. Pero no podemos negar que todas nuestras actuaciones tienen una consecuencia más allá de nuestras propias vidas. Tan simple y lógico como que si yo convivo en una casa y en la nevera hay comida y yo decido que tengo hambre y que me voy a comer toda la fruta que hay, la consecuencia es que si igual luego viene mi madre y quiere comerse una pieza de fruta, yo ya me he comido todo. Simplemente. Ella podrá ser responsable y podrá decidir enfadarse, no enfadarse, bajar a la frutería y comprar más fruta o no, pero la realidad es que tu actuación ha tenido una consecuencia en su vida. Simplemente. Luego está su responsabilidad y está la tuya. Por eso en ese momento de reflexión es importante que dependiendo de los objetivos a los que te estés dirigiendo tengas en cuenta las consecuencias o los, entre comillas, daños colaterales que tengan esas acciones. Porque si no nos lo valoramos, posiblemente consigamos unas actuaciones o unos objetivos a medias o que se distancien en alguna área de nuestra vida de los objetivos que tenemos. Ejemplo, si yo estoy focalizado, mi objetivo es volverme multimillonario, trabajando, abriendo un negocio nuevo o queriendo aspirar a un mayor puesto en mi empresa y decido que entonces voy a estar trabajando día y noche en ese trabajo, dejando de lado mis amigos, dejando de lado el cenar con mi familia, dejando de lado el coger llamadas de teléfono o irme de vacaciones, posiblemente te acercarás a tu objetivo de ser multimillonario, de conseguir ese ascenso o de lo que sea. Pero ten en cuenta que eso va a tener una consecución, eso va a tener una consecuencia y una repercusión en tu vida personal, con tus amigos, con tu familia, porque ellos también quieren pasar tiempo contigo y tú has decidido que tu tiempo ahora solo va a ir para eso.
va a tener una consecuencia. Valóralo. Estas son las pequeñas cosas que hay que valorar cuando ponemos esa base, cuando decidimos actuar. Porque esto es ley de vida, el equilibrio es lo que nos permite avanzar de forma mucho más tranquila. Igual más lenta, pero sí que más tranquila y con ese estado de bienestar. Porque si me centro mucho en un área de mi vida, esa área de mi vida va a hacer que mi estado solo gire en torno a esta bola, a esta decisión. Y el resto siguen ocurriendo cosas, siguen avanzando también. Por mucho que tú te centres solo en tu trabajo, tus amigos van a seguir quedando, se van a seguir yendo de vacaciones, van a seguir haciendo cosas que tú te estás perdiendo. Y esta distancia también se va a convertir en una distancia con ellos. Esa es la consecuencia de centrarse solo en una cosa. No te estoy diciendo que estés con 1000 posibilidades a la vez, haciendo malabares por llegar a todo. No, prioriza, no, conócete, aprende, valora en qué momento, en qué circunstancia te tienes que focalizar, qué acciones tienes que tomar. Pero dentro de trazar el plan perfecto para llegar a tu objetivo, de qué es más óptimo, qué recursos, cuánto tiempo, de qué manera, dentro de todo eso, valora las otras áreas de tu vida. Valora esos daños colaterales, valora esas consecuencias que hay más allá de por lo que estás trabajando. Y es que, te lo he adelantado de cierta manera, pero las consecuencias no son solo para nosotros. Evidentemente, que nosotros estemos trabajando en una cosa tiene una consecuencia en esa cosa. Llegar o no a ese objetivo, gastar o no gastar tanto dinero en X, pasar más o menos tiempo en una cosa. Hay consecuencias que son decisiones que tomamos y que tienen una repercusión en nuestra propia vida. Pero hay consecuencias que van más allá de nosotros. La típica de sostenibilidad y medio ambiente, si tú tomas la decisión y la acción de empezar a tirar basura al océano, tú te pensarás que es una acción diminuta, pero la realidad es que tiene una consecuencia que genera un malestar para todos. Hasta ese nivel llega esta causa-efecto. Hasta ese nivel esto es un efecto dominó. Por eso, por mucho que intentes controlar todas las variables, por mucho que intentes ser más consciente de todo lo que haces, de los valores que tiene y de la repercusión, nunca vas a llegar a ser consciente del 100%, porque hay consecuencias que no te puedes ni llegar a imaginar. Por eso se habla de ese efecto mariposa. Por eso nunca sabemos si verdaderamente si las abejas se extinguen, por mucho que nosotras pensemos que es algo insignificante, va a tener una repercusión y una consecuencia global para todos. Hasta ese punto llega esto. Y no hay que volverse loco, hay que actuar y hay que hacer las cosas igualmente, pero hay que valorar, en la medida en la que podamos, las consecuencias que van a ocurrir a través de nuestras decisiones. Nuestras consecuencias propias en nuestra vida. Y también en base a las personas, sobre todo de nuestro entorno, que tenemos cerca y que les van a repercutir las decisiones y actuaciones que tomemos. Es claro, si yo tengo 24 horas al día, todavía no conozco a nadie que no tenga 24 horas al día. Si tienes 24 horas y decides que el 50% de tu tiempo lo dedicas trabajando, el otro 15 haciendo ejercicio y el otro 15 durmiendo, que te los recomiendo, por cierto, durmiendo y comiendo, ¿dónde está el tiempo para tus seres queridos? Y eso va a tener una consecuencia. Es como el ejemplo que te contaba con tu madre y con la fruta. Esas pequeñas consecuencias son las que tenemos que tener en cuenta cuando tomemos decisiones no hacia un objetivo concreto, sino hacia cómo queremos vivir, cómo queremos que sea nuestra vida, cuál es nuestro equilibrio. Porque si yo estoy teniendo en cuenta solo mi área profesional, me estoy perdiendo muchas partes de mi vida. Por eso, cuando valores las consecuencias de cada actuación, ten previamente claro lo que hablamos en el podcast 1 y 2 de cómo quieres vivir.
Si yo tengo claro que quiero vivir con unas relaciones de amistad en la que me pueda ir de vacaciones, en la que haya una confianza grandísima, en la que se pueda hablar de cualquier tema, eso lo tienes que cultivar. Eso tienes que estar ahí. Tus amigos no van a confiar en ti si nunca estás disponible, si no estás abierto a hablar de ciertos temas o si te crees demasiado importante para quedar con ellos. Es una causa-efecto clara. Tú no puedes querer tener una relación familiar estupenda en la que tus hijos confíen en ti, digan que eres el mejor padre del mundo, la mejor madre del mundo, que confíen plenamente en tu criterio, que se abran y se expongan contigo y luego no pasar tiempo con ellos o decidir mantener conversaciones en la mesa. Esa causa tiene un efecto y puede ser consciente o inconsciente. Yo prefiero hacerlos conscientes. Siendo que hay un montón que son inconscientes, creo que podemos tomar la decisión de hacerlos conscientes poco a poco, por lo menos en torno a la vida que queremos tener. Entonces, teniendo en cuenta que hay muchas cosas que no valoramos, pero que sí que podemos medir en cierta manera la consecuencia o la repercusión de nuestras acciones, de nuestras actuaciones, te animo a que hagas una cosa muy sencilla y que no solemos practicar: la comunicación. Sí, tal cual. Que te comuniques con aquellas personas a las que crees que les va a afectar tu decisión o tu nueva actuación. Y de nuevo, no es para que te limite en tu actuación, es para que te dé otro prisma, que te comunique él o ella abiertamente cuál es su valoración y que incluso podéis llegar a un punto en común. Sobre todo este punto creo que lo recomiendo para las parejas. Hay muchas veces, y el otro día lo escuchaba en boca de un gran empresario de aquí de Zaragoza, que decía que él sentía que había tomado muchas decisiones de manera unilateral y que eso había afectado a su familia. Y que aunque su mujer lo había aceptado, verdaderamente había afectado en su vida. ¿Y si nos comunicamos desde antes? ¿Y si lo hablamos con esa persona de manera sincera? Porque aquí viene la otra parte. No sirve que tú impongas lo que vas a hacer. Ahí la comunicación se rompe por completo y la otra persona, por mucho que sienta ese rechazo o crea que va a afectar, no se va a abrir, no se va a animar a decirte cómo se siente. Porque está sintiendo que va a ser un muro y va a ser, no sé, una posible discusión. Entonces, cuando creas que vas a tomar una decisión, una acción que va a repercutir en otra persona que es cercana y que quieres que esa relación se mantenga en cierta manera, comunícate con ella. Siéntate, tomaros un café tranquilamente, un té, una cerveza, lo que quieras. Y expón tu pensamiento. ¿Cómo te sientes? Sé sincero, abre esa puerta desde tu propia persona para que la otra persona se pueda comunicar así. Siéntate cómodamente y explica de manera sincera, honesta, cómo te sientes, qué piensas, cómo te has sentido, cómo te quieres sentir, por qué quieres tomar esa decisión, qué miedos tienes, por qué se lo estás comunicando. Hazle partícipe. Luego tú toma la decisión final. Pero en ese momento, en ese ambiente, en ese entorno, haz partícipe a la otra persona. Porque verdaderamente te importa lo que la otra persona te quiere decir. Te importa que la otra persona esté en tu círculo. Y en esa comunicación, estate abierto a escuchar. No solo propicies que hable, sino permítete escuchar. Porque si no, tampoco sirve de nada. Permite que la otra persona se exprese y tú no le cortes. Deja que ella también exprese sus sentimientos. Que te diga lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que de verdad piensa. Y con eso toma una decisión. Es la manera en la que, sí, la decisión que tomes finalmente va a tener una consecuencia, pero por lo menos habrás conseguido controlar que la repercusión que tenga sea tomada entre las dos partes y esté alineada para tener la vida que quieres. Creo que un ejemplo muy gráfico es cuando las parejas quieren mudarse o no, o una de ellas se tiene que mudar por trabajo, por ejemplo.
Hay una parte que quiere irse o que tiene que irse. Y hay otra parte que no quiere irse o que nunca se lo había planteado, simplemente. Si esa comunicación no se da, si no se exponen las ideas con sinceridad, puede haber un problema que, aunque en ese momento no esté siendo claro, sí que luego, en el largo plazo, puede generar un problema, una discusión o una ruptura. Y es tan simple como hablar, como acordar. Ser claros. ¿Cuánto nos cuesta? Por eso la importancia de comunicarse y quererlo comunicar. Las decisiones son nuestras, sí, pero cuando queremos tener la vida de alguna manera en la que involucramos a otras personas, les tenemos que hacer partícipes. Yo no puedo llegar y decirle a mi pareja, oye, que me voy. Sí, que me mudo de ciudad, de país, de continente. Y esperar que todo siga igual. Porque estás creando una nueva realidad en su vida. ¿Y si esa persona no se quiere ir? O si sí, se quiere ir contigo, pero no le has dado tiempo. Entonces, en vez de ir con una decisión tomada, ve con una idea de lo que te gustaría hacer y lo que te gustaría que ella hiciese contigo. Porque nunca sabes lo que va a pasar. Pero sí que puedes llegar a planificar lo que podría llegar a pasar con la otra persona. La importancia de la comunicación es clave, eso desde luego. Que va a haber una consecuencia sí o sí, desde luego. Que tú decidas hacerla consciente, visible y planificada, depende de ti. Depende de la otra persona. Pero como aquí nos responsabilizamos cada uno de nuestra vida, pues depende de ti. Y de que crees ese ambiente. Y de que valores el mayor número de cosas. Y de que las expongas y que juntos podáis crear un camino. Pero dentro de que está genial valorar las cosas, dentro de que es importante todo esto, es también muy importante tener en cuenta que seguimos sin controlar casi nada. Que hay tantísimas cosas que se escapan de nuestras manos que va a haber siempre consecuencias que no controlemos. Va a haber siempre cambios de circunstancias que no dependan de nosotros. Y eso lo tienes que tener en cuenta. Y no te puedes fustigar en esos momentos, porque no sirve de nada. Hemos hablado de la aceptación. Es el momento de practicar la aceptación. Ante todas esas consecuencias que tú no te puedas imaginar, que no puedas llegar a entender, que no puedas hacer nada por ellas, acéptalas. Entiende que no pensaste que eso iba a afectar o que esta acción iba a tener esa repercusión, esa consecuencia. Acéptalo. Discúlpate si así lo sientes, pero sigue en tu camino. Aprende que es una nueva área de tu vida o una nueva acción que tienes que tener en cuenta cuando tomes decisiones o cuando hagas actuaciones. Pero no puedes hacer mucho más. Entonces, creo que el croquis cada vez es más extenso conforme hacemos cada podcast, pero es claro. Decide cómo quieres vivir. ¿Cuál es tu vida ideal? En todas las áreas, personal, profesional, familiar, amistad, tu casa, todo. Decide cómo es esa vida maravillosa. Sé consciente de quién eres, de cómo eres, cuál es tu personalidad, qué te define, qué no te define, con qué brillas, con qué no, cuáles son tus fortalezas, tus dones, tus virtudes, qué estás más flojito. Sé consciente de todo ello. Y de ahí empieza a tomar decisiones para ir hacia ese camino. Toma acción, valora cada cosa que tienes, agradece la situación en la que estás que te permite construir constantemente ese camino hacia tu objetivo, hacia esa vida deseada. Lleva los pies a la tierra, no te vayas en lo que crees que estás viviendo, sé consciente de dónde estás, valóralo todo, sé tú mismo, disfruta de todo ese proceso, de cada momento que estás compartiendo con cada persona. Y sé consciente que todo eso tiene diariamente, incluso por cada segundo, una consecuencia.
en tu vida, en la de tu entorno y en la de todo el mundo. Intenta hacerlo consciente y de lo que va surgiendo, que vas cogiendo información para mejorar ese proceso, simplemente agradece ese aprendizaje, enriquece todo ese plan maestro y acepta que puedes fallar, que hay cosas que no puedes controlar y que hay cosas que van a ocurrir que no dependen de ti. Desde ahí también se vive mucho más tranquilo. Desde ahí también puedes disfrutar mucho más. Así que, en el fondo, todo esto simplemente es para reforzarte que sigas haciendo cosas y que las hagas pese al miedo de no poderlo controlar todo. Que no pasa nada por equivocarse. Que todo tiene una consecuencia. Pero déjala que ocurra. Aprende de ella y sigue. Acéptalo. Así que vamos a aceptar que hasta aquí ha llegado el episodio de hoy y quiero que, no sé, seas más consciente de que todo depende de ti y de lo que no depende puedes aprender mucho más si te abres a aprender de ello. Como siempre, no te olvides de suscribirte al canal para que puedas seguir con este contenido y que lo puedas ver semanalmente. Y nos vemos dentro de muy poquito. Que vaya súper bien. Chao.